piel para dormirse entre la soledad. Seguimos en Palabra de Campo y ustedes saben que la campaña de trigo va a presentar sin ningún lugar a dudas una enorme cantidad de de desafíos. Estaba hablando hace un ratito justamente de este otro tema de beneficios para la producción, me quedó la palabra pegada. La campaña va a presentar una enorme cantidad de desafíos porque los números están realmente muy pero muy justos. Me parece que va a ser muy pero muy importante ver cómo cada uno logra ser más eficiente, ser súper productivo, aprovechar cada gota de agua que se tenga para justamente a partir de ahí, lograr buenos rendimientos. Los números están realmente muy pero muy justos. De eso se está hablando hoy por hoy en el sector, además de otras cuestiones que tienen que ver ya con la política agropecuaria. Pero desde lo agronómico se trata de buscar herramientas, soluciones, propuestas, ideas para mejorar en ese rendimiento, en esa eficiencia. Y ustedes saben que Puna Bio es una empresa que viene trabajando con bioinsumos para el agro a base de microorganismos extremófilos. Hay mucha investigación y desarrollo en este sentido y hay propuestas para cultivos como el trigo. Me parece que ahí quizá tenemos un factor que puede llegar a diferenciar a quienes tomen esta tecnología para esta próxima campaña. Franco Martínez Levis, es CEO de Puna Bio, está en comunicación con nosotros. Franco, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo está, Franco? ¿Qué están tramando ustedes, si se quiere, para la campaña de trigo? Bueno, tramando es una palabra un poco fuerte, pero te cuento un poco los planes para esta campaña de trigo. Sí. Y quizás para dar un poco de contexto al que no nos conozca, contra un poco también qué es la empresa y cómo arrancamos. La principal novedad para esta campaña es que estamos presentando un nuevo producto. El nombre es Cansama, con Z, que quiere decir vida en la lengua extinta Kunza de la Puna, y vos me dirás por qué pusieron un nombre de acuerdo a la palabra vida en una lengua extinta. Bueno, resulta que en realidad esa lengua se hablaba por los pueblos originarios en los lugares donde nosotros hacemos investigación para justamente entender los microorganismos que ayudan a crecer a plantas, ¿sí? Obviamente que no hay soja o trigo en la Puna, en el desierto más alto y seco del planeta, pero sí nuestra investigación, desde hace ya más de 20 años, que surge por investigadoras inicialmente de CONICET y ya hace 4 años instalada como empresa en Puna Bio, nuestra investigación justamente se basa en el estudio de estos microorganismos extremófilos, ¿no? Y dirán qué son estos microorganismos extremófilos. Bueno, cuando uno va a un desierto, el más alto y seco del planeta, imagínate hasta salinas o lagos salados, lugares volcánicos, y ve a plantas que crecen en esas condiciones, generalmente la razón por la que algunas plantas crecen, que incluso hay gramíneas, hay leguminosas, solo que obviamente que no son las variedades comerciales, generalmente asociado a esas plantas hay microorganismos que les están ayudando a tolerar estrés y también a captar nutrientes. Claro. Entonces, nuestra investigación, imagínate si esas bacterias ayudan a crecer plantas en condiciones tan hostiles, cómo funcionan. Nuestra investigación se basó en decir cómo podrían funcionar en un suelo o condiciones agrícolas, claro, ¿no? Claro. En condiciones más normales. Y lo que vimos es que es básicamente como si fuera una atleta que entrena en la altura, que cuando va a jugar, digamos, a nivel del mar, también tiene una capacidad pulmonar extra y puede brindar soluciones y puede básicamente tener un diferencial. Ni que hablar, que obviamente las últimas 3 campañas no se las tengo que, digamos, recordar a nadie, que tremendas, que lamentablemente sequía absoluta, extremos. Claro, sequía absoluta, tal cual. Exactamente. Entonces nosotros, que hace 4 años cuando arrancamos quizás nos decían, pero ¿para qué vas a estar trabajando con un microorganismo que sea tan resiliente o que pueda básicamente adaptarse a tanta variedad climática? Bueno, creo que los últimos años ya nos hicieron bastante menos esa pregunta. Pero bueno, eso es un poco nuestro estudio. Desde estos 4 años nosotros tenemos un centro de investigación muy grande ya en Tucumán. Estamos ampliando productos y registros. El primero fue para
para soja, nuestro tratamiento de semillas, pero hoy ya estamos lanzando este producto para trigo. Y estamos ampliando también, tenemos experiencia en Estados Unidos y en Brasil, donde, por ejemplo, hemos participado de la aceleradora de biotecnología más grande del mundo, más importante del mundo, en San Francisco, en Silicon Valley, en California, donde gracias al aporte de inversores externos pudimos traer ese dinero a Argentina y avanzar con nuestra investigación. Así que bueno, ahora sí, para contarles un poco del producto Cansama para trigo, Claro. lo que encontramos que justamente surge de cuando estábamos en ese acelerador, en ese laboratorio inicialmente en Estados Unidos, fue bacterias que eran muy potentes, digamos, muy fuertes en todo lo que es fijación de nitrógeno libre, es decir, aportar nitrógeno, que la bacteria absorba el nitrógeno del aire y lo ponga de una forma disponible para el cultivo. Y esto lo venimos trabajando hace ya 3 campañas, tanto en trigo como para otros cultivos como maíz, pero en trigo llegamos relativamente rápido, ya después de las últimas 2 campañas de ensayo, a tener un candidato muy claro, a tener básicamente una bacteria que no solo fija nitrógeno, es la fijadora de nitrógeno más potente del mercado, incluso más potente que algunos de los nuevos productos que han lanzado multinacionales, sino que también tiene un doble efecto porque también solubiliza fósforo al mismo nivel que otros productos que nosotros vemos que solo están indicados como para solubilizar fósforo. Entonces tenemos casi que un producto de 2 en 1. Es un tratamiento de semillas que por un lado tiene la bacteria que va a ingresar en el cultivo y a brindarle nitrógeno durante todo el ciclo del cultivo, y a la vez tiene un aspecto de solubilización de fósforo que va a facilitar el acceso a ese nutriente. Esa bacteria que desde hace ya 3 años que la estamos investigando, gracias al trabajo realizado y también a la reciente aprobación de SENASA, este año es el primer año que va a estar disponible para productores argentinos. Ok. Disponible para aplicar en cualquier variedad de trigo. Sí, nosotros trabajamos, mira, nuestra red de ensayos, por decirte que obviamente después las variedades cambian de acuerdo al ambiente, Claro. Pero hemos trabajado este año tanto con nuestra red de ensayistas que utilizamos, que generalmente participan investigadores sea de INTA o asociados a distintas universidades, por ejemplo en Buenos Aires, en Pergamino, trabajamos con Gustavo Ferrari, trabajamos con Wenceslao Tejerina, en Córdoba trabajamos con Federico Morda, en Entre Ríos con Ricardo Ardévalo, como que vamos, Margarita Sillón en Santa Fe. Nosotros trabajamos generalmente, tenemos una red propia de ensayos que le llamamos más de microparcelas o más científicos, y también tenemos otros ensayos que son como más macroparcelas, condiciones más de campo, donde por ejemplo este año para trigo hemos estado en el lanzamiento con González Montaner, el ingeniero González Montaner, que nos hizo un trabajo en 3 lotes. Después también estuvimos en distintos ensayos de grupos de productores, por lo cual la verdad que hemos testeado no solo amplias variedades, sino muchos ambientes, desde el sudeste de Buenos Aires hasta el norte de Córdoba, Tucumán, tenemos también, obviamente distintos puntos ahí de Buenos Aires, Santa Fe, así que hemos probado realmente en una diversidad de ambientes importante. ¿Y encontraron algún tipo de variación, por ejemplo, en ambientes donde se puede hacer un trigo soja versus ambientes como, por ejemplo, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde muchas veces hay monocultivo de trigo? Sí, mira, ahí lo interesante, un poco 2 cosas. El incremento, lo más importante que nosotros vemos de nuestros microorganismos, voy a hablar en general y después doy los números detallados para trigo, es que, por un lado, vemos un incremento de rendimiento que, a ver, en realidad el incremento de rendimiento termina siendo el reflejo de una mejor, sobre todo la fase inicial, cuando hablamos de un tratamiento de semillas, digamos, la fase inicial del cultivo hasta que se define generalmente el número de granos, ¿sí? Cuando ya está definido el número de granos, ya después termina, digamos, durante el llenado, ya obviamente que es una multiplicación, pero ya se termina definiendo el rendimiento. Entonces nosotros generalmente la mayor diferencia a nivel de vigor o a nivel de crecimiento del cultivo se suele ver sobre todo en esa fase inicial,
se da una diferencia en el número de granos que luego se traduce en el rendimiento. Lo importante de nuestros microorganismos y un poco ligado a esa versatilidad que tienen desde altas a bajas temperaturas, desde distintos niveles de pH, de salinidad que toleran estas bacterias básicamente por su origen, es que vemos una tasa de respuesta positiva arriba del 90%. Es decir, arriba de 9 de cada 10 veces que aplicamos nuestro producto hay un resultado positivo. Y cuando lo comparamos contra otros biológicos que vemos en el mercado, esa tasa suele estar entre el 70 y 75%, ¿sí? Es decir, tiene una tasa de éxito que es bastante menor, y eso está directamente ligado a justamente esta consistencia de nuestros microorganismos para colonizar las raíces de los cultivos y de las plantas ante distintas condiciones, ¿sí? Esa es la primera ventaja que le vemos. Y la segunda ventaja, obviamente, que es que después esto se traduce porque tener una forma más eficiente de captar nutrientes, en este caso el nitrógeno del aire o de solubilizar fósforo, vemos que eso después se traduce en el diferencial de rendimiento, que en este caso vimos un 11% promedio de diferencial de rendimiento, que obviamente que depende del rendimiento de la zona del trigo, vemos entre 250 y 500 kilos, está la mayoría de números a nivel de ventaja de nuestros productos. Ahí es importante remarcar lo que mencionás vos de los números de esta campaña, de verdad que están ajustados. Ahora con los últimos cambios un poco del precio de trigo y de fertilizante hay que ver que está un poco mejor, pero claro, van a seguir siendo ajustados, por lo cual nosotros vemos en un producto como el nuestro, realmente es un año que puede llevar a hacer la diferencia entre nada, tener un rendimiento, un margen o no. Así que realmente vemos que el retorno de nuestro producto se paga con muy poco comparado a lo que nosotros vemos que retornamos, es casi un 6-1 la ventaja, y este es un año que realmente, por más que nuestro objetivo este primer año es que lo pruebe la mayoría de la mayor parte de productores que se pueda, no importa si es en la totalidad de su lote, en la mitad de su lote, en un tercio de su lote, o sea, nos importa realmente tener ese seguimiento de los productores que trabajen con nosotros, claro. Y bueno, pero realmente creemos que es tal como lo fue nuestro producto de soja durante los últimos 2 años, que tuvo una adopción muy importante el segundo año comparado al primero, que creció 5 veces la venta. Creemos que eso es reflejo de ver muchos productores que no solo vuelven a comprar nuestro producto, sino que lo compran en promedio el doble de la superficie que cubrían en la primera campaña. Así que esperamos, claro, también que por lo menos tener la mayor cantidad de productores que prueben este año, para así el año que viene después poder seguirlo escalando. Franco, gracias por la charla, por habernos atendido y por la explicación de este nuevo producto que ustedes están lanzando, que es CanSama. Un abrazo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo. Que sigas muy bien. Franco Martínez Levis, CEO de Punabio en Palabra de Campo. Hasta las 7, escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.